Hola hermanas mías, hermanos míos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Hoy día 7 de diciembre del año 2019. Ha hecho un calor caballo que todavía estoy transpirando, aunque es tarde. Bueno, el término calor caballo en realidad significa simplemente que ha hecho mucho calor, pero los chilenos, como somos medio alaracos, medio exagerados, le usamos algunos adjetivos rimbombantes para aclarar algunas cosas. Pero el calor caballo significa simplemente que ha hecho demasiado calor, ya en la novena región. El tema que quisiera presentar, conversar con ustedes hoy día lleva por título El Monte de la Transfiguración. Y vamos a empezar por el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús por lo general aprovechaba las noches para orar y a veces pasaba noches enteras en conversación, en comunión con su Padre. Ya, noches enteras. Sobre todo cuando algo le preocupaba, cuando le afligía, cuando se afligía, cuando tenía que tomar alguna decisión importantísima, ¿no es cierto? Y esta era precisamente una de esas ocasiones. Entonces toma a Pedro, en realidad todo el día había trabajado en la predicación del Evangelio con multitudes, y de repente cuando ya se hacía la noche, toma a 3 de sus discípulos más queridos, o 3 de sus discípulos, ¿ya? Que no dejaban de tener cierta importancia por lo que vamos a ver a continuación. Lo importante de este caso es que toma a estos 3, a Jacobo o Santiago, como se le conoce también, a Juan y a Pedro, y empieza a subir penosamente una montaña bastante escarpada. Para subir una montaña siempre hay que tener cuidado y para bajarla también, pero sobre todo si es de noche o se está oscureciendo, ¿verdad? Cuando se está oscureciendo mejor quedarse quietito, porque uno no sabe con qué puede encontrarse en una montaña como esta. Pero ahí estaba Jesús subiendo con estos 3 discípulos, estas 4 personas entonces ascendiendo esta montaña, hasta que llegaron a cierto lugar. Bueno, Jesús toma a estos 3 discípulos, ¿no es cierto? Toma a Pedro por una razón muy simple. No olvidemos que Pedro fue el discípulo o uno de los dos, o mejor dicho, el discípulo que traicionó a Cristo, que lo negó 3 veces que lo conocía. Pero también el discípulo que conoció del amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo más claramente, por ese mismo hecho, ¿verdad? Claro que sí. Uno de los apóstoles con cuales yo más me identifico es precisamente con Pedro. Pero toma también a Jacobo o Santiago, que es el primer apóstol mártir, ¿ya? El que fue ejecutado por Herodes, en realidad por uno de los Herodes, en realidad por Agripa I, ¿verdad? Claro que sí. Y el tercer discípulo es Juan, el discípulo amado, ese discípulo de larga vida, ¿no es cierto? Y de muchísimas pruebas durante toda su existencia. Pero que a pesar de todas las pruebas que tuvo Juan hasta cuando viejo, ¿ya? Eh, que lo mandaron a una isla rocosa, a la isla de Patmos, para que se muriera ya de hambre y de soledad, ¿no es cierto? Pero a ese discípulo, pero discípulo que nunca dejó de testificar del Señor. A estos 3 discípulos entonces escoge Jesús y empieza a caminar, ¿ya? Era de noche, los discípulos estaban cansadísimos y los vencía el sueño, pero lograron ascender a la montaña y llegar hasta cierto lugar donde Jesús se detuvo. Los invitó a orar
Y los discípulos se apartaron, quedaron en un lugarcito aparte, orando animosamente a pesar de sus sueños. Pero ligerito el sueño los venció y empezaron a rendirse por el sueño, a cabecear, y mejor se acurrucaron los unos con los otros y se quedaron profundamente dormidos mientras Jesús oraba. ¿Ya? En realidad, Jesús sentía una gran necesidad de orar en esos momentos, porque tenía que enfrentar la cruz. Y él necesitaba, no olvidemos que cuando Jesús vino a esta tierra, cuando el Cristo vino a esta tierra, no podía usar nada de su divinidad. Él anonadó su divinidad, ¿ya? Tenía que actuar como uno de nosotros, como un hombre más. No podía usar ninguno de sus poderes. Él necesitaba imperiosamente entonces tomarse de la mano de su Padre. Por eso es que pasaba largas horas en oración. ¿Ya? ¿Cuánto más tú y yo, hermano mío, hermana mía, mortales comunes y corrientes, pecadores? ¿Cuánto más necesitamos orar a Dios? Como Cristo lo hacía, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí, Jesús necesitaba entonces recibir poder del cielo para poder soportar la cruz, poder salir adelante en todo esto, en su tremendo suplicio, ¿verdad? Por eso es que necesitaba orar, pero a solas. No ser interrumpido por los demás discípulos o por la demás gente que siempre seguía a Jesús por donde quiera que fuere. ¿Ya? Por lo tanto, es por esa razón que él decide subir la montaña con Pedro, Juan y Santiago. ¿No es cierto? Pues bien, como les decía, los discípulos se unieron en oración, pero rápidamente quedaron dormidos. Jesús necesitaba además no solo recibir fuerza, fortaleza de Dios y la certeza de que iba a salir bien el plan de salvación. Él quería la seguridad de parte de su Padre de que tú pudieses un día ser salvo, de que yo no me fuera a perder. Sí, él necesitaba esa certeza, saber que su sacrificio no iba a ser en vano. Recordemos, él tenía que actuar y vivir como un simple ser humano. Por eso necesitaba esa fuerza de Dios. Pero también necesitaba darle al menos a estos 3 discípulos queridos una manifestación de su divinidad, para que estos discípulos nunca se olvidaran de que realmente su Maestro Jesús era también el Cristo, ¿ya? Era divino. Él necesitaba darle esta manifestación. Por eso toma a estos 3 entonces discípulos queridos y se los lleva montaña arriba, ¿no es cierto?, para que experimenten todo esto. Jesús, a mí me gusta una cita del deseado de toda la gente que yo quisiera leérselas. Se encuentra en la página 389 y que describe a Jesús de la siguiente forma. El rocío cae abundantemente sobre su cuerpo, sobre Cristo, ¿ya? Voy a volver a leer. El rocío cae abundantemente sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero él no considera su lobreguez. Y así las horas pasan lentamente. Así sucedía con nuestro Señor Jesucristo mientras oraba con su Padre. La lobreguez
más grande no lo asustaba, no lo inquietaba. ¿Ya? El rocío de la noche, que podría asustar a cualquiera, no lo impacientaba. Nada para Jesús era más importante que estar en comunión directa con su Padre. ¿Qué lección más grande la que nos enseña Jesús en estos casos? ¿Cuánto tú y yo, seres finitos, necesitamos de la oración? Y sin embargo, no siempre estamos dispuestos a orar. Y muchas veces cuando lo hacemos, no pasan ni 2 o 3 minutos y ya estamos cansados de las rodillas y no hallamos las horas de pararnos, ¿verdad? Pero Jesús, Cristo, pasaba largas horas en oración, en comunión con su Padre. Reitero, cuánto más lo necesitamos tú y yo, ¿verdad? Claro que sí, hermanos míos. Sí, Jesús pasaba entonces estas largas horas. Veamos, volvamos a leer entonces el capítulo 9, los versículos 28 al 31 del Evangelio según Lucas. 28 al 31. Aconteció como 8 días después de estas palabras, Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ya dije por qué eligió a estos 3 discípulos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahí tenemos entonces a Jesús que de repente, en medio de la noche, ¿verdad?, el cielo se abre en la montaña y una luz más poderosa que el sol ilumina y despierta a los discípulos que roncaban displicentemente cerquita de Jesús. Y refregándose los ojos, sorprendidos porque no saben qué ha pasado, qué es esa luz tan poderosa, se dan cuenta que el rostro de Jesús resplandecía como el sol y también sus ropas se volvían blanquísimas. Y para su mayor sorpresa, ven que de la montaña vienen 2 seres humanos, ¿ya? Y se dan cuenta que son Elías y Moisés, que vienen cubiertos de gloria, no como cualquier ser humano, sino también resplandecientes. ¿Ya? Recordemos que Elías conoció bien de la persecución y del odio de las autoridades, del rey Acab y de la reina, ¿no es cierto? Conoció la soledad del desierto. Y por eso en estos momentos cruciales de Jesús, Dios decide mandar precisamente a un ser humano, a Elías, que había experimentado todos estos sinsabores durante su vida aquí en la tierra. Y también a Moisés, ¿ya? Recordemos que Moisés también tuvo que sufrir tanto la rebeldía, el rechazo, el desprecio muchas veces de los judíos, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, yo sé que hay muchos que, los que creen en la inmortalidad del alma, inmediatamente van a decir, ven que cuando una persona se muere, en realidad no se muere. Perdón, quisiera recordarles que Elías nunca murió, ¿ya? Él fue arrebatado en vida al cielo, ya en un torbellino.
Veámoslo mejor precisamente en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo, estaba aquí mismo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Eliseo con Elías. Veamos, estaban hablando de Eliseo con Elías, ¿no es cierto? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Se fijan? Elías nunca murió. Pero ustedes me podrán decir, bueno, pero sí Moisés. Claro que Moisés murió, ¿cierto? Veámoslo en Deuteronomios, capítulo 34, versículo Deuteronomios 34, me pasé, 34, versículo 6. Aquí está. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Sí, es cierto que Moisés murió, pero después el arcángel Miguel, según Judas, el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Moisés, nadie lo pudo encontrar después de muerto, nadie pudo encontrar el lugar de su sepultura, porque simplemente el arcángel Miguel vino y lo resucitó. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, y Enoc, Elías y Moisés serían parte de los 24 ancianos que están en el cielo en estos momentos. ¿Ya? Los otros 21 ancianos, los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis, los otros 21 ancianos serían las primicias que resucitaron cuando Cristo murió y que fueron a Jerusalén a visitarlo. ¿Ya? Antiguos patriarcas, qué sé yo no sé quiénes serían los 21, pero esos fueron los que resucitaron cuando Cristo murió en el crucificado, ¿no es cierto? Esos serían en total los 24 ancianos que están ante la presencia de Dios, junto con los 4 seres vivientes y, en fin, y los serafines y qué sé yo, querubines. Pero volvamos al caso, entonces, de Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 1, aquí está, Lucas capítulo 9, versículo 32. ¿Qué nos dice ahí? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Ya? Rendidos de sueño. En primer lugar, los discípulos se alegraron de ver la manifestación de Jesús, la gloria de Cristo. Se alegraron de ver que en realidad Jesús no era un simple mortal más. Se alegraron de confirmar que en realidad Jesús era el Mesías. Sí. Se sintieron felices, y se sintieron felices también con la presencia de Elías y Moisés. ¿Ya? Pero como estaban totalmente prejuiciados ellos, no pusieron atención a lo que Elías, Moisés y Jesús conversaban. Elías y Moisés vinieron a darle ánimo, ¿ya?, a darle fortaleza, a animar, a fortalecer a Jesús para enfrentar la cruz del Calvario.
Pero los discípulos estaban tan enceguecidos, tan prejuiciados con sus conceptos de que Cristo tenía un día que ser proclamado rey en Israel y Jesús iba a expulsar a todos los invasores romanos de su patria, que no se fijaban en detalles, ¿ya? Y creyeron precisamente que Elías a Elías y Moisés, en primer lugar pensaban que Elías venía a anunciar que Jesús iba a ser el Mesías y tenía que ser entronizado. Y pensaron que Moisés sería el encargado precisamente en entronizar, en declarar, en proclamar como rey de Israel a Jesús. ¿Ya? Estaban prejuiciados, no entendían nada. Eso nos pasa muchas veces, por no poner atención en las palabras que escuchamos, no analizarlas y seguir pensando en nuestros preconceptos, ¿verdad? Y muchas veces nos perdemos un lindo mensaje por seguir con nuestras propias ideas, ¿ya? Seguir pensando de acuerdo a nuestra propia pinta, como decimos en Chile, y no de acuerdo a lo que estamos escuchando, ¿no es cierto? El versículo 31 nos dice, por ejemplo, quienes aparecieron rodeados de gloria, o sea, Moisés y Elías, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese es el motivo por el cual nuestro Padre Celestial envía entonces a Elías y a Moisés, ¿ya? A hablar, a animar a Jesús, a confirmar que efectivamente Jesús iba a poder cumplir con tu salvación y la mía, pero que iba a tener que enfrentar un rechazo y el odio de la gente, que iba a tener que morir colgado de la cruz, clavado en ella, rodeado de verdaderos perros o demonios que se iban a estar burlando de él durante sus largas horas de agonía. Sí, a eso venía Elías y Moisés, no a entronizar a Jesús como rey de los judíos, no, pero pobre Pedro, pobre, ¿no es cierto?, Juan y Jacobo, que no entendía nada. Dice el versículo 33, por ejemplo, del mismo capítulo 9 de Lucas, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro, fíjense, Pedro, mi querido Pedro, con quien me identifico tanto, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía, dice la Biblia. Me gusta esta parte como termina el versículo, no sabiendo lo que decía, pobre Pedro, tan desubicado que estaba, ¿no es cierto? Y los discípulos, los 3 discípulos estaban igual de desubicados, solo que como Pedro era rápido para pensar rápidamente, se le ocurrió hacer 3 enramadas para que pasaran la noche a Jesús, a Elías y a Moisés. A ellos no importaba, ya estaban acostumbrados, ya estaban somnolientos y durmiendo en su rincón, ¿verdad? Pero qué triste, ¿no es cierto? Se perdieron un precioso mensaje de aliento que Dios había enviado a Jesús por boca de Elías y Moisés. ¿Por qué? Por culpa de sus somnolencias y de sus prejuicios, ¿verdad? Cómo enfrentaron la situación, ¿cierto? Es triste, pero eso mismo nos pasa a nosotros muchas veces. De verdad está haciendo mucho calor. Vayamos ahora a Mateo capítulo 17, para seguir con la historia. Mateo capítulo 17,
los versículos 5 y 6. Aquí aparece, aquí está la respuesta, aquí está la respuesta y lo que sucede después que Pedro tiene esta tremenda ocurrencia de hacer 3 enramadas, ¿no es cierto? Y mientras él, o sea, mientras Pedro, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sí, qué lindo. Yo nunca he recibido un mensaje así de directo de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo me habría gustado estar precisamente en ese lugar junto a Pedro, a Juan y a Santiago? Pero no estuve. ¿Ya? Sí, Dios mismo. Una nube primero lo rodea, una nube de luz. Y en segundo lugar, Dios mismo se dirige a estos 3 discípulos que estaban tan embolados, tan perdidos en sus elucubraciones. Se dirige a ellos el Padre y les dice: este es mi Hijo amado, señalando a Jesús, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ese mismo mensaje de nuestro Padre Celestial es para ti y es para mí. Sí, Dios quiere, señalando a Jesús, que lo escuchemos, que le hagamos caso a nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante en la vida es eso. Si eres un seguidor de Cristo, debes aprender a escuchar a Jesús a través de las Sagradas Escrituras y entenderlo, seguir, hacer lo que Él hacía, ¿verdad? Claro que sí, sí, hermanos míos. Y veamos qué dice el versículo. Dios dice, les dice a los discípulos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Jesús les dice lo siguiente: al oír esto, versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Yo también temblaría de miedo si escuchara directamente la voz de mi Padre, de nuestro Padre Celestial. Sí, así que comprendo a los 3 discípulos que, llenos de temor, se postraron sobre sus rostros, se tiraron rostro en tierra al suelo, temblando de miedo. Pero el versículo 7 nos entrega otro mensaje lindísimo de parte de Jesús. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Jesús no quiere que tengas miedo, a pesar de todo lo que te rodea, de todos los peligros que tengas, que enfrentes, mejor dicho. No temas, porque Dios es más fuerte y Dios te va a dar la victoria. Y Dios va a lograr que tú seas un vencedor siempre y cuando tú te tomes de su mano y lo aceptes como su Salvador personal, como tu Salvador personal, y humildemente confíes en Él y confieses tus pecados. Y Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Sí, yo no sé tu condición, yo no sé si te encuentras postrado, pero el Señor te quiere ver erguido. Y un día, cuando Cristo venga, tú cobrarás nuevas fuerzas. Si te encuentras postrado, inválido, que no puedes moverte, un día tú volverás a moverte. Tú volverás a caminar con tus pies. Tú volverás a correr y saltar y jamás te cansarás. Tú recorrerás el universo. Sí, sí, porque el Señor te quiere de pie.
Por eso el Señor le dice a los discípulos, levantaos y no temáis. Cuando el Señor venga a esta tierra, nunca más sentirás temor, nunca más, porque Cristo estará a tu lado por toda la eternidad. Y no existirá ya más daño, ni dolor, ni angustia, ni problema alguno, ni injusticia, ni peligro. Ese día podrás estar confiado porque estarás en la presencia de Dios mismo. ¿Te parece si terminamos con una oración? Cierra tus ojos como siempre e inclina tu cabeza con humildad. Maravilloso Dios, te agradecemos por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te imploramos, Señor, que perdones nuestras faltas, perdones nuestra incredulidad, perdones muchas veces nuestros preconceptos que nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos a confiar solamente en ti, no en lo que digan las masas o lo que digan las demás gentes, Señor, sino en lo que dices tú. Para ello es que necesitamos recurrir solamente a la Biblia, que ella sea nuestra guía, Señor, nuestra regla, que ella sea la que nos conduzca hacia tus pies de amor. Padre Celestial, te imploro humildemente que bendigas a toda persona que escuche este tema a través de internet. Te imploro que los fortalezcas, que los ayudes, que los ilumines, que tu Santísimo Espíritu los conduzca hasta tus pies de amor. Lo suplico y lo agradezco por Jesús. Amén, Señor.